Buenas tardes, estimados Centenellis. En el día de hoy vamos a abarcar lo que concierne a la práctica de laboratorio número 5. Nuestro artículo lleva por nombre Evaluación del método de Biuret para la cuantificación de las proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo. Nuestro grupo está integrado por Geraldine Barbosa, Carlos Blanco, Yuley Vitrago, Victoria Macea, Rafael Reyes y Giovanni Carrascal. Que nuestro artículo tuvo como objetivo el desarrollo de un método el cual está basado en la reacción de Biuret, presentando una variante en el reactivo, con la función de conocer las proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo. Los resultados mostraron que esta presenta un coeficiente de variación intracorrida menor en la reacción con otros métodos. Con respecto a su lianilidad, se conserva hasta en la concentración de 7,0 gramos por litro. Y esta técnica pues demostró ser rápida y sencilla, lo cual la hace aplicable a los exámenes de emergencia. Nos dejó pues como palabras clave proteína, líquido cefalorraquídeo, Biuret, espectrofotometría y trastornos del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Para introducir, tenemos que en el estudio se evaluó un procedimiento basado en la prueba de Biuret, modificando el reactivo empleado en la eliminación de las proteínas totales en el suero. Los parámetros para distinguir entre los trastornos neurológicos relacionados con el sistema nervioso central está el análisis de la glucosa en el líquido para determinar pues, el número de proteínas que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, siendo esta última pues evidencia en cuanto a la permeabilidad de la barrera hematoencefática, lo cual es producto de una alta presión intracraneana que ocasiona pues un tumor cerebral, una hemorragia intracraneal o infiltración de una bacteria o viral en las meninges. Se debe contar con un método sencillo y rápido que sea sensible debido a la baja concentración de proteínas presentes en este líquido cefalorraquídeo, puesto que mayormente estos análisis revisten el carácter de emergencia. Los métodos más frecuentes son verdimétricos, los basados en la unión de colorante, de Lowy y sus variados, y los métodos de Biuret. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que es la parte de materiales y métodos, vamos a tener que para las determinaciones espectrofotométricas se utilizó un espectrofotómetro de referencia Shimadzu V160. Las muestras de líquido cefalorraquídeo se transfirieron con pipetas automáticas. En cuanto a los reactivos y soluciones, vamos a tener inicialmente lo que es el reactivo de Biuret modificado. En un frasco volumétrico de 1 litro se disolvieron 3 gramos de sulfato de cobre, 5H2O, 5 gramos de yoduro de potasio, 1 gramo de ácido EDTA, y esto en 500 mililitros de agua destilada. Posterior a esto, lo que se hizo fue que se agregaron 100 mililitros de hidróxido de sodio con una concentración de 6 moles, con una agitación constante, y se llevó a 1 litro con agua destilada. Luego tenemos lo que es el tratato alcalino, y vamos a tener que en un frasco volumétrico de 1 litro se disolvieron 9 gramos de tartrato de sodio y potasio, 5 gramos de yoduro de potasio en 800 mililitros de agua destilada. Luego se adicionaron 100 mililitros de hidróxido de sodio con una concentración de 6 moles y se llevó hasta la marca con agua. Luego tenemos lo que es el reactivo de Biuret según el laboratorio de reactivos del Hospital San Juan de Dios, y lo que sucedió fue que en un balón aforado de 1 litro se disolvieron 1,5 gramos de sulfato de cobre, 5H2O, 1 gramo de yoduro de sodio y 6 gramos de EDTA. También 2H2O en 500 mililitros de agua destilada. Luego se adicionaron 300 mililitros de hidróxido de sodio con una concentración de 2,5 mol y se llevó a 1 litro con agua. Además de esto, tenemos que se utilizaron 2 patrones de proteínas totales, que fueron el patrón concentrado y el patrón diluido. En cuanto al patrón concentrado, tenemos que se obtuvo con una muestra de suero, con una muestra de suero fresco o un pool de sueros. Este es importante que sepamos que no debe ser ictérico y debe estar libre de hemólisis y turbiedad. Además de esto, debe tener una relación normal entre la albúmina y las globulinas, y este patrón se almacena entre 2 y 4 grados centígrados. En cuanto al patrón diluido, tenemos que el patrón concentrado se debe diluir hasta obtener una concentración de 1 gramo utilizando solución salina isotónica, es decir, de 0,145 mol. Al evocar este punto, es importante tener en cuenta que las muestras fueron obtenidas de pacientes que estaban internados en el Hospital San Juan de Dios, a los cuales se les practicó una punción lumbar, esto pues con el fin de obtener un análisis completo del líquido cefalorraquídeo. Antes de estos ensayos se centrifugó cada una de las muestras de 5 a 10 minutos a 2000 G. Esto quiere decir que va a representar la aceleración que se le aplicó a cada una de ellas. Es importante tener en cuenta que el análisis de proteínas se llevó a cabo en el líquido sobrenadante. Siguiente.
Para el procedimiento vamos a tener que se tomaron unos tubos y fueron marcados como muestra, patrón y blanco, a los cuales se les depositó respectivamente 0,5 de líquido cefalorraquídeo, 0,5 de patrón diluido, 0,5 de solución isotónica, y posterior a esto también se le agregó 1,5 mililitros de reactivo de Biuret modificado. Después de esto fueron agitados e incubados a 37 grados centígrados. Siguiente. Para los cálculos vamos a tener que se relacionaron los gramos sobre litros. En la primera fórmula vamos a tener absorbancia patrón, y esto a la vez lo vamos a multiplicar por la concentración del patrón. Ahora bien, si se usaba blanco de muestra, vamos a relacionar las absorbancias del desconocido menos las absorbancias del patrón del desconocido sobre la absorbancia del patrón, y esto también pues se va a multiplicar por la concentración del patrón. Bueno, ahora hablaremos del estudio comparativo, donde vamos a tener en cuenta que para realizar un estudio de correlación y de regresión lineal se analizaron 51 muestras de líquido cefalorraquídeo, y esto por el método de Biuret, y esto pues tuvo lugar en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios. Ahora, si hablamos de los resultados, hay que tener en cuenta que se determinó que el espectro de absorción de dos muestras de líquido cefalorraquídeo de 1,36 gramos sobre litro y 3,25 gramos sobre litros, y también de un patrón de 1 gramo sobre litros de proteínas totales, obteniéndose entonces curvas similares, y esto con una meseta de absorción máxima que está situada entre 538 y 555 nanómetros. Ahora, con respecto a la estabilidad del producto final coloreado, es importante destacar que en nuestro estudio el color se hace estable después de 5 minutos una vez agregado el reactivo de Biuret, tanto como en los patrones como en las muestras de concentración normal y en las altas concentraciones de proteínas. Siguiente. Bueno, ahora con respecto al efecto de los volúmenes de la muestra y el reactivo sobre la linealidad, se ensayaron entonces distintas combinaciones de volúmenes de líquido cefalorraquídeo y de reactivo de Biuret, como podemos ver en la presentación, numerados por el 1, 2 y 3, donde se seleccionó esta tercera, debido a que presentaba una alta linealidad y también una adecuada sensibilidad. Con respecto a la linealidad, se determinó que esta se conservó hasta una concentración de 7 gramos litros de proteína, y esto tanto en una matriz proteica, es decir, de patrón de suero, como en una matriz propia del líquido cefalorraquídeo. Tenemos entonces el efecto del EDTA contenido en el reactivo de Biuret. Cuando mezclamos el líquido cefalorraquídeo con el reactivo de Biuret, presenta una turbidez posterior al periodo de incubación. Para solucionar esto, se añade el EDTA, al demostrarse que esta sal secuestra los iones de calcio y magnesio causantes de la turbidez, debido a que forman hidróxidos insolubles. En este cuadro podemos ver cómo se muestra la precisión dentro de una misma corrida y la precisión día a día con dos pools de líquido cefalorraquídeo, uno con concentración normal y otro con concentración alta de proteínas. En este se ve, nos indica la recuperación analítica de proteínas totales desde 0,25 a 4 gramos por litro agregadas a un pool de líquido cefalorraquídeo, y esta recuperación nos mostró un promedio de 104,7%. Aquí tenemos esta gráfica, la cual nos representa lo que es la comparación entre las concentraciones de proteínas totales del líquido cefalorraquídeo obtenidas por el método de Biuret en un estudio con las obtenidas por el método de Biuret empleado en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios. Aquí vimos la línea de correlación, la ecuación de correlación lineal, el número total de nuestra muestra, el coeficiente de correlación y la desviación estándar de nuestra gráfica. Bueno, en la parte de la discusión vamos a tener que la determinación de las proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo se puede realizar por distintos métodos. Sin embargo, hay que considerar el volumen de la muestra, lo cual va a limitar la elección de este. Hace varios años, otras técnicas eran más usadas para determinación. El método que se evaluó en este trabajo se basa en la reacción de Biuret. En un experimento que se realizó anteriormente, donde se usó este método de Biuret, pero desproteinizado, los autores lograron observar que la intensidad del color del complejo proteína-Biuret era similar para las distintas reacciones proteicas, lo cual significó una ventaja por encima de otros métodos, como por ejemplo el método de Lowry, usados para esta comparación.
Entonces, con la técnica utilizada en este estudio, también se obtuvieron valores de referencia mayores que los obtenidos con métodos como, por ejemplo, el de Foreign-Lowry y el turbidimétrico. Esas diferencias pueden deberse debido a la presencia de sustancias no proteicas, como por ejemplo proteasas, peptonas o péptidos, las cuales también reaccionan con el reactivo de Biuret. El método evaluado se comparó con otro de Biuret conocido. Cuando se emplea la reacción de Biuret, no se presenta el problema que se da cuando se usa el suero como batallón de proteínas totales. Y con las modificaciones que se introdujeron, el volumen de líquido cefalorraquídeo necesario para este análisis fue menor que con el método comparado. Adicionalmente a esto, el tiempo de incubación también fue menor, lo que significó una ventaja porque estos exámenes se suelen realizar con un carácter de emergencia. Adicionalmente, se puede mencionar que la precisión dentro de una corrida por el método evaluado es buena comparada con la obtenida por métodos como el turbidimétrico y también con la obtenida por Carson y Allen por medio del método de Folin y Lowry. En conclusión, se pudo llegar a ver que un sencillo, rápido y con buena reproducibilidad para la cuantificación de las proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo. Y por ende podría ponerse en práctica en los diferentes laboratorios del país donde se realizó el estudio como parte de los análisis bioquímicos de emergencia que se hacen a este líquido cerebroespinoso. Entonces, aquí vemos la bibliografía usada en donde nos basamos en el trabajo de evaluación del método de Biuret para la cuantificación de las proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo. Y con esto finalizamos. Muchas gracias.